Nuestro siguiente presentador es Paul Snow. Nos va a hablar sobre estas representaciones que están en conflicto del pasado cristiano, Maximino II contra Eusebio de Cesarea. Cesarea, perdón, no sé cómo pronunciarlo, en inglés al menos. Cesarea. También aquí vamos a ver los aspectos específicos también para el centro de New Hampshire. También aquí vamos a ver la inferencia y la decisión que toman las máquinas y las personas en su carrera más activa. También tiene semántica para toma de decisiones de utilidades y servicios. También para cálculos, posibilidades, necesidades y lógicas no monotónicas. Una programación lineal para la semántica de SADA. En recientes, Paul también combinó también su razonamiento con la evidencia de sus intereses que existen también en cuanto a lo que se hace en Roma, también para tener más preguntas sobre la cristiandad desde sus orígenes hasta el siglo IV. Paul, nos da mucho gusto tenerte, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos comparar esto. A ver, con suerte lo lograremos. Más suerte. Muy bien, tratemos ahora de esta forma. A ver, no está funcionando. Ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Julie. Esta plática va a ser sobre dos personajes destacados de principios del siglo IV de la era común. Vamos a pensar en Jesús y la primera generación de apóstoles cristianos que aproximadamente bueno, surgieron 250 años antes. Uno de los antagonistas fue Christian Bishop, también un historiador de Cesarea. Pueden pronunciarlo como ustedes quieran. Todos los nativos se encuentran ya fallecidos, así que realmente no hay forma de saber. Entonces, aquí tenemos el emperador que es Maximino II, que trató de ampliar también su dominio de cristiandad. Cada lugar también eh, también nos llevó a varios documentos para ver la propaganda que había. Aquí la preocupación principal de esta presentación tiene que ver con cómo nosotros vamos a ver esta reacción con la publicación de estos escándalos que existieron, estos informes oficiales, supuestamente escritos inclusive por Poncio Pilato, y con mayor respuesta también para lo que hemos visto. Tenemos una carta para Jesús junto con una carta de Jesús mismo que se supone que escribió como respuesta. Perdón, aquí tenemos muchos botoncitos, ¿eh? Una disculpa. La principal pregunta es por qué se presentó al mundo como un historiador para tratar de refutar una mentira con otra. Por supuesto que aquí lo que podemos leer, pero no leemos la mente de todos los demás, pero tal vez podemos recuperar un poco de contexto y si no está explicado por completo, podemos ver qué es lo que pasa en este incidente tan curioso, tanto de malas prácticas históricas y antiguas. Empezamos a ver también el material relevante histórico en distintas épocas. Vamos a comparar lo que está disponible para nosotros el día de hoy. Tenemos aquí también los debates más famosos, que sí fueron bastante controvertidos, también con los filósofos paganos. Y también tenemos nosotros, más o menos hace 75 años después, se habló sobre esta situación. La evaluación también aquí que vemos, sobre todo nos ayuda a refutar y destacar las opciones a partir de los materiales que se encuentran disponibles, así como la vulnerabilidad que tenemos nosotros para el caso de Maximino. Vamos a ver los otros elementos también aquí de Eusebio, además de esta promoción que se estaba haciendo de esta falsificación. Aquí lo que mencionábamos eran las pruebas o las tácticas que se presentaban para esta situación y cómo estas elecciones reflejaban su plan para la historia de la iglesia, en la cual la refutación también de Maximino es a lo que se aplica.
En esta plática vamos a distinguir nosotros informalmente entre la historia y la tradición en función de la cantidad también relativa que existe en cuanto a su verdad. La historia también va a hablar sobre la información que tenemos, el pasado en comparación con historias con fuentes o malas fuentes, si se les llaman tradiciones. También vamos a hablar sobre materiales escritos que representan de manera equívoca este tipo de falsificaciones. Cuando las personas tienen preguntas al respecto de las historias, también vamos a ver cómo surgen y van a responder las preguntas. También aquí, ¿qué historias? Vamos a ver también esta historia que tenemos. También para estas tradiciones, también aquí, para poder llenar nosotros. También aquí para estas tradiciones, también aquí que tenemos. Aquí sobre todo lo que queremos es mejorar la credibilidad. También aquí para poder promover nosotros esta falsificación. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de tradición y también se pueden competir con ese tipo de falsificaciones y un tipo de aspectos que tenemos en documentos oficiales. También vamos a ver, tenemos documentos oficiales que podemos tener en esta historia. Maximino y Eusebio están tratando de encontrar ejemplos de esta situación. Vamos a empezar con la materia prima. También aquí que tenemos para que se pueda hacer y aquí las fuentes que se encuentran disponibles para nosotros el día de hoy. También nos habla sobre la cristiandad, también que tenemos. Y también aquí está viviendo en Judea. Esto ocurrió entre los años 26, 36 y 37 después de Cristo, de la época común. Aquí tenemos que básicamente no se habla de Jesús como tal, pero se ven unas cartas de una primera generación, ya sea del apóstol Pablo o Saúl o Tarso. Después estamos hablando de los años 60 del primer siglo. Tenemos más material que tenemos nosotros secundarios, donde podemos ver que hay mayor devoción, especialmente en los evangelios, donde posiblemente también se encuentra, también aquí suplementado por un movimiento cristiano secular. Tenemos unos cuantos párrafos que provienen tanto de José como de los animales, la historia cristiana. No sabemos si ha habido cada vez más materiales que pudieran provenir de la generación apostólica. Si las hubiera habido, hubiera sido más fácil también que al momento que los romanos llegaron a saquear la ciudad de Jerusalén en 70 años de la era común. Todo lo que se mantenía en Jerusalén también había sobrevivido a la catástrofe que también iba a requerir esta segunda destrucción de los romanos de la ciudad. Entonces también aquí tenemos un debate mucho más decoroso en función de los nosotros que tenemos, sobre todo para ver este libro anticristiano, que es la verdadera palabra. Tenemos pocas indicaciones también para ver, también a ver qué es lo que se pudo haber también podido surgir, también de acuerdo a lo que estamos haciendo ahora. A partir de este debate, también nosotros pudimos ver que el origen en sí mismo va a presentar problemas filosóficos y teológicos en la historia. A veces argumentaban también sobre esas interpretaciones que difieren de las carreras y carácter moral de Jesús y sus discípulos. Ambos lados utilizan los evangelios también como base, pero ambos tienen reservas sobre la confiabilidad de estos evangelios. Ahora, Kelsey estaba mencionando estas incongruencias en los hechos entre los distintos evangelios. Esto generó el mismo problema en otro trabajo. Hubo comentarios sobre los evangelios de Juan. El origen concluyó que la precisión de hecho de la literatura cristiana también padeció debido a que sus autores estaban mucho más preocupados por la verdad espiritual que con la historia literal. Y bueno, vamos a ver aquí también nosotros. Aquí como Kelsey llegó a una misma conclusión o similar respecto al valor histórico de los evangelios, pero se lo atribuyó al hecho de que los autores no eran precisos. En- Ahora, con los materiales fuente disponibles, afectaron a ambos lados, también para afectar las tradiciones. Por ejemplo, aquí, contrario a lo que se cree el día de hoy, el origen en Kelsey también aceptan que Jesús y sus discípulos
y sus asociados también escribieron los evangelios. Este es un ejemplo de cómo llenar nosotros a los registros históricos. Y no dice realmente quién lo escribió. Entonces, inclusive alguien como Kelsey va a hablar sobre la biografía de los autores en un siglo también que vamos nosotros en la apariencia de los evangelios. También Kelsey se observa que las biografías orales que Jesús estaba también circulando en las comunidades contradecían lo que hacían los evangelios cristianos, lo cual sería un ejemplo de competencia entre las tradiciones incompatibles. También aquí, Maximinos, vamos a tener aquí también una tradición que va a llegar hasta el año 311. Este mapa también muestra lo que hacían los, sobre todo al momento de que Maximino empezara con su persecución. Maximino también aquí nos llevó al área adecuada del este de este mapa, las provincias de Egipto, Siria y Anatolia, y también podrá estar por encima del donde Maximino se supone que era la última persona que gobernó Egipto siendo faraón, con ese cargo de faraón. 8 años antes más o menos, por el año 303, el emperador Dioclesio lanzó una persecución en todo el imperio. Esta campaña se hubiera acabado cuando el coemperador Galares emitió un edicto de toleración en el 311. No obstante, Galario murió el mismo año y el coemperador Maximino reinició el acoso estatal a los cristianos en esta persecución. Bueno, vimos que no fue tan larga. Tanto el emperador Constantino y Sinio emitieron su edicto de Milán el año siguiente, en 312. Maximino siguió con su propia persecución unos meses después de eso y finalmente acabaron con su propio edicto justo después de lo que se hizo en Lacinio, y después Maximino murió un poco después. Eusebio publicó sobre estos eventos unos años después y escribió bajo el gobierno de Constantino, que es el señor del este, se le denominaba. Aquí vimos que no había forma de saber que la persecución más reciente de los cristianos por parte de las autoridades paganas no se había repetido a lo largo de su vida. Tanto la persecución de Dioclesio, también aquí, y su extensión, incluyó la distribución de la propaganda. Lo que se hizo a partir de tanto Heracles como de Dioclesio también sacaron el libro de El amante de la verdad, y como respuesta a este libro vamos a ver que se hablaba sobre Jesús y la primera generación de apóstoles, más allá de lo que Jesús estaba mencionando. También aquí Heracles también hablaba sobre la filosofía, que era el Apolonio de Tiana, donde se le daba más información sobre la cristiandad en los años posteriores. Maximino también aquí hablaba sobre esta iniciativa de propaganda, donde tuvo una intención de tener este informe que posiblemente provenía de Poncio Pilato, también para ver a Juan el Bautista. Aquí Sibio también habla sobre la historia y la única fuente de la existencia de este documento, que es la razón por la cual se denomina el eje del piloto. Hay algunos aspectos que vamos a ver. Sabemos que Eusebio responde a Maximino y que son de sorprender. Eusebio también le da a su lector, no le da aspectos específicos sobre este aspecto que hacen tanto Juan como Jesús, y sería también razonable esperar un pseudopiloto que pueda escribir algo sobre Juan y Jesús para considerar que algo factual, ¿no? De cuanto a hecho iba a estar incorrecto. La opinión iba a ser lo que tenemos también nosotros, porque también ya sé que Maximino cancelará la publicación. Ambos lados consideran que se había crucificado a Jesús. También sabemos que el piloto había crucificado a Jesús. Se hablaba de una muerte que era una muerte muy cruel y había estado condenado a esta muerte. Aquí también hablamos nosotros sobre estos pilotos que de cierta forma también desaparecieron por más de 250 años. Un documento que de pronto apareció y pareciera tener una atemporalidad
magnífica. Tenemos que 8 años antes de que se hablara sobre las jerarquías que estaba describiendo Eusebio, para mejorar la crítica de la cristiandad que se hizo más de un siglo antes por parte de Quercius Celsius. ¿Y qué fue lo que realmente dijo? Bueno, Eusebio también organizó los dios libres de su historia de manera cronológica. No obstante, aunque Maximino también tuvo una persecución también aquí recientemente y que la trató en una secuencia adecuada en el noveno libro, aquí Eusebio también dio una respuesta a este pseudo piloto en los primeros dos libros. También aquí vamos a ver que realmente fue un poco más extraño este desplazamiento, de acuerdo a lo que mencionaba Eusebio, y fue así que Maximino también empezó a hablar sobre su historia del siglo cuarto. En este punto hablamos nosotros sobre esta respuesta que se dio. Tenemos nosotros aquí que Eusebio empezaba a pausar para poder declarar una victoria. Eusebio tuvo un primer punto, que eran las fechas en las cuales se estaba falsificando la fecha de la crucifixión de Jesús. Esto fue en el 21 de la época común, 5 años antes de que surgiera este piloto, de acuerdo a a los documentos de José. También no se menciona que todas las fuentes estén de acuerdo en lo que menciona el piloto. Este año también nosotros pudimos ver que en el rango también aquí de lo que se hacía con Jesús. En otras palabras, Eusebio también hablaba de un error gráfico en un documento escrito a mano y probablemente sabe que lo único que se encontró fue un dedazo. Ahora vamos a ver que ve una alineación complicada entre el Evangelio de Luke o Lucas, y también aquí podemos ver la introducción que tenemos sobre, ya sea de Juan Bautista, también aquí que tenemos, y también incluye el testimonio que se menciona. Entonces, Eusebio también aquí vamos a ver que es de los primeros que habla también sobre estos aspectos. También es mucho más reconocido como algo auténtico y es algo que también ha sido reescrito, pero principalmente se ha falsificado. Aquí una de de las partes más interesantes también aquí es este descubrimiento que existe, donde los líderes tienen intercambios, tanto el rey Edgar V de Odessa, y que Eusebio dice que fue algo que se mantuvo también. Tenemos un cliente también aquí. El nombre de Odessa también puede referirnos también a la ciudad capital y también se denomina. Vamos a ver que también aquí este reino se absorbió en el Imperio Romano a principios del siglo III y después de su absorción, el académico cristiano y autor Julius Africanus visitó el Tribunal Real y estudió los archivos estatales, aparentemente como emisario de Roma. La importancia de esta visita también la vamos a mencionar. Brevemente, para hablar sobre esta carta, el de Edgar habla sobre la importancia también aquí el ministerio, también le vamos a pedir también lo que estamos nosotros viendo y también para ver este asilo que tenemos. También aquí vamos a ver aquí las promesas que le vamos a dar a alguien a Odessa, también como parte de la resurrección. Y sobre todo vamos a ver que definitivamente tenemos uno de los 70 discípulos que se mencionan, pero que no se nombran como tal en el Evangelio de Lucas. Y aquí, también aquí vamos a ver que definitivamente, vamos a ver que específicamente, vamos nosotros a ver que se habla sobre la iglesia también que tenemos. Y también aquí podemos ver que Odessa es uno de los centros más antiguos organizados por la cristiandad. Por último, también aquí nosotros podemos ver que aquí también el elemento va a presentar la historia italiana de que el piloto realmente sí escribía sobre los aspectos. También aquí vamos a ver que es algo que va a ser complementario. También aquí, también para declarar que simplemente Jesús era un Dios. Eusebio también aquí nos cuenta la historia, nos la cuenta dos veces. Aquí vamos a ver que tenemos nosotros una fórmula convencional de distanciamiento, donde también se hablaba sobre estos materiales tradicionales, inclusive hoy en día.
Y también aquí hay muchas personas también aquí que podemos ver que también Tiberio hizo esto. Y también vamos a ver que sin ningún tipo de reserva se hacía, de acuerdo al libro, una tipología como si se hablara también de una fuente histórica. En esta apología, Tertuliano también cuenta la historia sin mencionar ninguna fuente, es decir, Tertuliano está hablando sobre una tradición bastante dudosa, por así decirlo. Ahora hablamos sobre esta evaluación. Hay cierto humor en aquellos lugares donde nosotros le ponemos aquí más asteriscos en la siguiente historia. También aquí vamos a ver una copia que nos establece realmente que la original haya sido algo que tenemos que ver. También aquí como tal no es un refutamiento, a menos que se introduzca algo también en los documentos, también aquí sobre todo. También aquí, también sobre todo, también aquí sobre todo Sebio nos va a llevar a ver que definitivamente Tiberio va a tener esta edificación para ver qué es lo que iba a hacer. Y aquí en la segunda historia, no obstante, donde se trata de una fuente desconocida pero autoritaria, es algo que nos genera un poco de problemas. ¿Por qué? Porque habla de la confiabilidad de esto. Pero bueno, más que humor, yo les diría que aquí se habla de una ironía que es el centro de la respuesta que daba Eusebio en estas cartas, donde se hablaba, donde Jesús, bueno, aquí donde se hablaba era de un documento que se había falsificado, provenía de fuentes oficiales gubernamentales y de cierta forma está hablando sobre el piloto para de cierta forma quitarle esta credibilidad y se empieza a hablar sobre este paralelo o paralelismo que existía en la promoción de Máximo y sus acciones con las iglesias cristianas para promover tales cartas y pareciera que se eligió una confiabilidad de hecho, una eficacia como una apología para promover una tradición dudosa y eclesiástica. Esta conciencia de lo que se está haciendo también sigue la situación táctica en la cual se encuentra. Y esta etapa también aquí debe generar cualquier tipo de problema con el piloto. Ahora tiene más sentido Eusebio. Apenas si puedo describir el problema de la falsificación de Maximino y también para promover también las cartas que tienen el mismo origen, la misma procedencia. Y realmente estas cartas, por lo menos aunque pareciera que es difícil ver dónde provienen estos actos malignos, también tenemos Julius Africanus, que se encontraba en Odessa, revisando los archivos estatales, era el autor, era negro cristiano, y él no tenía idea de estas cartas, aunque fuera escolar, pero o académico, pero realmente podemos ver que vamos a hablar sobre una nota donde se decía que en su defensa, Eusebio estaba tratando de divulgar su intención de ser parte de esta tradición. En la sección donde está haciendo la introducción de esta historia de la iglesia, describe qué tipo de material presente hacer con este libro. Eusebio describe su plan utilizando esas fórmulas, que son frases que simplemente dicen que una vez que el asunto que no tuvo una buena referencia se encuentra simplemente como parte de su refutación y explica también que va a transmitir los eventos más importantes del pasado de la iglesia, va a hablar de las tradiciones y de la historia de la iglesia para ello y simplemente sabemos que esta situación de hablar de Jesús es algo que nos va a llevar a que creamos en su palabra. Muchísimas gracias, Paul. Y bueno, si nos quedan algunos minutitos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si tenemos uno o dos. Y pues bueno, me parece que también tuvimos una conversación en el chat donde se preguntaba sobre referencias bíblicas en cuanto a qué tan confiables son estos temas, sobre todo cuando estamos viendo nosotros un poco más allá de lo que está mencionando tanto Eusebio como Maximino el segundo. Entonces, cuando presentan, hacen algún tipo de referencia a los evangelios y también cuánto pueden depender de eso en comparación, sobre todo en comparación con estos textos tan canónicos.
Las cosas que dicen las personas sobre Eusebio también aquí se le aplican a Maximino y realmente no tienen nada más que decir a menos que inventen algo. Sobre todo recibieron esta carta que tenemos por parte de Abgar, también para nosotros ver la respuesta de Jesús. Y si les hubieran leído en la historia también aquí que tenemos de la iglesia, van a reconocer cuál era la respuesta de Jesús cuando hablamos sobre los evangelios. Y también aquí, por supuesto, en este informe de los pilotos nos habla sobre la historia basada en el Evangelio, donde se habla de la crucifixión de Jesús, cómo se hizo un juicio, su investigación y demás. Entonces, en ese sentido, están dependiendo del material evangélico, en el sentido de que no tienen nada que sea independiente del Evangelio y no trabajan de otra forma. No sé si les respondí. Sí, definitivamente sí, y es muy interesante porque, bueno, para los que no tenemos mucho conocimiento en teología cristiana o literatura cristiana, pues, o bueno, no sé, post Jesús, ¿no? Ese cristianismo post Jesús, no sé, teología post Jesús, me imagino, como que solamente hemos escuchado de ello mediante detalles, ¿no? Entonces me parece fascinante ver este tipo de argumentación y cómo permite conocer un poco más sobre quién tiene la autoridad de decir lo que es real. Y bueno, me pregunto si podrías hablar un poco sobre cómo encaja todo esto en el panorama ya más amplio de la teología cristiana, los debates y simplemente la tradición en un sentido ya más amplio, ¿no? Sí hay muchas personas que les interesa desde el punto de vista teológico. A mí realmente me interesa más lo teológico, ¿no? El aspecto teológico. Sin embargo, muchas personas lo que quieren es hacer lo que hacen los cristianos, los primeritos, ¿no? Los tempranos. Y el problema con eso es el objetivo, o más bien, el problema de que esto es el objetivo es pensar en un tema piloto, ¿no? O sea, lo que apareció en Judea al inicio del segundo siglo, es como una era pues de oscurantismo, ¿no? O sea, es como algo que no es muy confiable. La única idea que tenemos sobre lo que hicieron los cristianos, pues es Paul, quien era un misionario activo, y él lo que nos dice pues es que solamente se la pasan peleando, ¿no? Es lo único que hacen. Entonces, si lo pensamos, pues digo, si lo analizamos un poco y lo pensamos, no hay una razón en particular por la cual alguien tuviera que estar a cargo aún, ¿no? Porque Paul ya ha hablado sobre la autoridad y definitivamente piensa que está a cargo de sus iglesias. Sin embargo, incluso en ese caso, solo porque haya fundado la iglesia no significa que todos en la iglesia estén de acuerdo con él, ¿no? Entonces, tal vez tomó 100 años solo el saber si había alguna forma coherente de ser cristiano, ¿no? Digo, si estamos en el año 50 y escuchamos la historia de Jesús y nos parece iluminador, pues ¿quién te va a impedir decir, a ver, esa es la forma en la que yo quiero ser un cristiano, ¿no? Y de hecho voy a invitar a mi familia, ellos van a ser el mismo tipo de cristianos, pero ahora va a haber un juicio en el que el joven diga, ¿qué? ¿Cómo? O sea, pues no, no quiero eso yo, gracias, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a evitar sino hasta que tengamos como funcionarios y una regla y una iglesia organizada? Digo, eso lo vemos que va hacia el año 100 o más, ¿no? Pero no hay una verdadera razón como para pensar que eso existía ya desde antes. Entonces digo, para responder a tu pregunta, probablemente sea tan caótico como se vea, ¿no? Muchas gracias, es muy interesante para la época en la que estamos viviendo, ¿no? Es una era en la que hay una cultura popular que nos dice que la cristiandad es algo fijo, ¿no? Volviendo a los días tempranos y viendo pues tan poquita verdad que hay en ello, ¿no? Porque pues sí, si ahora imaginemos en 2000 años que alguien vea atrás y piense en esta idea cuantitativa, ¿no? Y diga, caramba, es que como, a ver, la iglesia sucesora apostólica, ¿cómo es eso, no? Y digo, la gente pensaba que todos eran una sola cosa, eso es imposible, ¿no? Entonces, pues yo creo que nada ha cambiado desde esos entonces, ¿no?
Sí, a menudo pienso que no, que en efecto nada ha cambiado. Pero bueno, muchas gracias, Paul. Fue una presentación muy interesante, respuestas muy interesantes también. Disfruté escuchar al respecto muchísimo. Hemos tenido una sesión maravillosa. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros oradores.